damos la bienvenida al economista Alberto Acosta, quien fue presidente de la Asamblea Constituyente y es un destacado analista económico. Economista Acosta, muy buenos días. Quisiera que ahora se refiera usted a lo que son las tres principales reformas que son ya criticadas por el sector laboral en Ecuador. Esto es la jornada especial de 40 horas que se modificaría a una jornada flexible de 6 a 12 horas diarias, la reducción de recargos para contratos eventuales y ocasionales y el contrato de emprendimiento por 3 años. Le escuchamos. Me parece a mí que en primer lugar hay que tener absoluta claridad sobre lo que representa la posibilidad de la flexibilización laboral para generar nuevo empleo. Ese es un tema que ha sido discutido no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Yo lo escucho muy bien, discúlpeme, yo escucho muy bien, no sé qué pasa. Ya. Entonces, perfectamente, adelante. Le decía que este es un tema que ha sido discutido en el Ecuador y en el mundo entero. ¿Sirve la flexibilización laboral para generar nuevos puestos de trabajo? Esa es la pregunta de fondo. Y la respuesta es, depende. En muchas ocasiones la flexibilización laboral no genera nuevos puestos de trabajo, porque muchas veces los empresarios optan por aprovechar la flexibilización laboral para despedir trabajadores que estaban desde un tiempo atrás y no contratan nuevos porque buscan laboral es una mayor concentración del capital. Los beneficiarios son los grandes empresarios. Por eso me preocupa a mí muchísimo que se ponga tanto énfasis en la cuestión de la flexibilización laboral, que significa, en el caso concreto en que estamos hablando, una pérdida de derechos para los trabajadores, sin que se garantice que va a haber nuevos puestos de trabajo. Inclusive estaríamos afectando un derecho básico que se conquistó en el Ecuador y en el mundo entero, que es no más allá de 8 horas de jornada laboral. Y en el caso de que haya que trabajar un tiempo adicional, hay que pagar las horas suplementarias, el tiempo extra, y eso me parece que no debería afectarse de ninguna manera. Igualmente, me parece a mí que en lugar de hablar tanto de flexibilización laboral, deberíamos comenzar a hablar de la flexibilización del capital. ¿Qué quiero decir? Que el capital está obteniendo demasiadas utilidades, demasiados beneficios. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, a las ganancias extraordinarias? En una economía dolarizada como la nuestra, hay empresas que tienen utilidades sobre patrimonio neto al año que superan el 90%. No es una cantidad menor. Hay que tomar entonces consideraciones para que los empresarios, tomando en cuenta además que estamos, insisto, economía dolarizada, no aspiren a tener esos márgenes que son exagerados. Entonces, si queremos ser competitivos, pues hagamos un esfuerzo también desde el lado de los empresarios, que se baje el margen de utilidad, el margen de ganancia tan elevado. Otra opción importante sería mejorar los costos del dinero. Los créditos para las pequeñas y medianas empresas deberían ser mucho más bajos que en la actualidad y debería haber mejores condiciones para acceder a dichos créditos, puesto que son esas las empresas que generan el grueso del empleo. Las pymes generan más del 90% del empleo en el país. Las empresas de 1 a 9 trabajadores generan el 70% del empleo en el país. Entonces, por ahí hay que comenzar a trabajar al tiempo que se va rompiendo las estructuras oligopólicas que existen en la economía ecuatoriana. Son algunas de las ideas que estoy proponiendo para abrir una discusión mucho más amplia, porque me parece a mí que es muy perverso tratar de resolver los problemas golpeando a los sectores laborales y de paso también a la naturaleza, porque de la mano de la flexibilización laboral viene la flexibilización ambiental. Ya estamos viendo todas las maniobras que están haciendo las empresas mineras, por ejemplo, para tratar de boicotear las consultas populares y respetar el tema de la consulta previa, libre e informada e imponer la minería a cuenta de que hay que asegurar la seguridad jurídica para los empresarios. ¿Considera usted, por tanto, adecuada la presencia que harán en las calles los trabajadores para referirse a través de estas manifestaciones a estos temas? Es la única opción para que el gobierno escuche. Hemos visto que las movilizaciones
son la respuesta ante la tosudez de los gobernantes. Una y otra vez, no solo en el actual gobierno, los gobernantes han tratado de imponer sus criterios de una manera hasta violenta, como sucedió en el caso de la mega minería en Morona, Santiago y en Zamora, Chinchipe. Y la única respuesta que le queda a la ciudadanía cuando no se respeta ni la Constitución ni las leyes es la movilización, es la protesta. No sé si tuvo usted conocimiento, economista, a costa de un reportaje de Bloomberg, quien ha mantenido un diálogo con el presidente ecuatoriano y da cuenta allí de las razones que le habrían llevado a este acercamiento con los Estados Unidos. Fundamentalmente, señala Lenín Moreno en sus declaraciones que lo hace por fortalecer una verdadera democracia en Ecuador. Bueno, yo no he leído ese reportaje, no me puedo pronunciar al respecto, no conozco la entrevista realizada al presidente de la República, pero me parece a mí que la verdadera democracia se garantiza en primer lugar respetando la Constitución y las leyes del país, no subordinándose a ningún interés imperial, venga de donde venga. Ahora, ¿cómo mira usted el futuro de la economía ecuatoriana? Ecuador ha seguido endeudándose prácticamente al mismo ritmo que el gobierno anterior del expresidente Correa. Expertos en economía señalan que es necesario y que es ineludible continuar con ese ritmo, pero paralelamente no se evidencian cambios en la matriz productiva, por ejemplo, o algunos elementos que hagan pensar que la situación en el mediano o el largo plazo pueda cambiar significativamente, dejando Ecuador de depender exclusivamente en 3 o 4 rubros de su economía, entre ellos el petróleo. Bueno, el grave problema del país es que seguimos atados a la exportación de materias primas. Durante el gobierno del presidente Correa lo único que hubo fue un discurso relacionado a la transformación de la matriz productiva, pero esta no fue afectada, al contrario, se profundizó la característica de una economía primaria exportadora. Correa forzó la explotación petrolera y abrió la puerta a la megaminería, buscando así más recursos económicos en base a la explotación de la naturaleza, sin dar paso a una transformación profunda que es indispensable. Ahora, en la actualidad, luego de esos 10 años desperdiciados por Correa, difícilmente el presidente Moreno va a conseguir un cambio estructural, menos si seguimos atados al Fondo Monetario Internacional, que bien sabemos lo que busca en definitiva es que los países subdesarrollados en cada vez más en el mercado mundial como productores y exportadores de materias primas, o sea, nuestra condición de país producto, país cacotero, país bananero, país floricultor, país camaronero, país petrolero y ahora aspiran a ser país minero, no solo que se va a mantener, sino que se va a ahondar. Este es un tema sumamente preocupante por varias razones. Primero, por los impactos ambientales, porque nunca esa ha sido la vía para resolver los países de los problemas de los países. No hay un solo país en el mundo que pueda decir que logró su desarrollo en base a la exportación de petróleo, de minerales, teniendo como fuente preferente esas exportaciones, fuente para financiar la economía, fuente preferente para financiar la economía, dichas exportaciones. En ese contexto, adicionalmente, la lógica fondo monetarista busca una reducción de ciertas actividades económicas y cierta presencia del Estado, y eso está ahondando la recesión. No nos olvidemos, desde el año 2015 viene ya una tendencia recesiva en la economía ecuatoriana. Desde ese año comenzó una reducción sistemática de la inversión pública y eso ha ido desacelerando la economía sin que el sector privado esté cerrando la brecha de esa inversión que está faltando en este momento. Y eso, recurriendo a la historia, nos va a mantener en una situación de permanente frustración social, de permanente inestabilidad política, porque conocemos que la economía del Fondo Monetario Internacional no ha resuelto los problemas. Hay una visión radicalmente diferente, diríamos, de 180 grados entre lo que usted señala, economista Costa, y lo que señalan los dirigentes gremiales de las cámaras de la producción, me refiero, en el sentido de que los cambios estructurales en la economía, en la matriz productiva, tienen que venir con una flexibilización laboral. ¿Usted, opina lo contrario?
totalmente en desacuerdo, porque yo no creo que lo que requerimos es fortalecer la explotación de la mano de obra y la explotación de la naturaleza para esperar que con eso se transforme la matriz productiva. No, porque vamos a seguir siendo lo que hemos sido, un país producto, un país que obtiene los recursos para financiar su economía de la exportación de la naturaleza y aprovecha de una mano de obra barata para seguir sobreexplotándola. En ese sentido, a mí me parece que la transformación de la matriz productiva implica un cambio estructural de otra índole, fundamental. No se trata simplemente de tener mano de obra barata, sino mano de obra calificada y fortalecer a las medianas y pequeñas empresas, a las cooperativas, a las asociaciones, a las actividades comunitarias, construyendo otro tipo de economía que no solo esté volcada a lograr exportaciones, que como estamos viendo por ejemplo, en productos tradicionales como el banano, se da en condiciones habitud para los trabajadores. Yo creo que son cuestiones que deberíamos ir estudiando a partir de nuestra historia. Por eso insisto, la compañía del Fondo Monetario Internacional no es buena. En el año 61 firmamos el primer convenio con el Fondo Monetario Internacional. La carta de intención número 1 fue en el año 61. Firmamos 9 hasta el año 72 y salimos de la crisis gracias a las exportaciones de petróleo, que no ayudaron a cambiar la matriz productiva, todo lo contrario, ahondaron nuestra condición de país producto. Luego volvimos al Fondo Monetario Internacional en el año 83, salimos de la crisis en el año 2005-2006, cuando ya el precio del petróleo estaba nuevamente alto. La última carta de intención fue en el año 2003. Nunca hemos resuelto los problemas aplicando las políticas del Fondo Monetario Internacional. Por eso dije al inicio de mi intervención que debemos ver también lo que pasa fuera del país. Los casos de Grecia y de Argentina demuestran que la compañía, que las recomendaciones, que las políticas fondomonetaristas no son las adecuadas. Pero también mirando fuera del país y muy cerca, economista Acosta, cabe preguntarse cómo se encuentra Ecuador en términos de competitividad, sobre todo mirando a nuestros vecinos, comparándonos con Colombia o Perú. Bueno, la gran parte de los problemas de la baja competitividad del Ecuador se derivan también de la rigidez cambiaria y monetaria. La dolarización nos pasa factura, eso es indudable. No soy de las personas que creen o proponen una devaluación monetaria para recuperar competitividad, pero tampoco creo que la competitividad puede darse sobreexplotando la mano de obra, sobreexplotando la naturaleza. La flexibilización laboral y la flexibilización de la naturaleza conduce a eso, a una mayor explotación de mano de obra y naturaleza, lo cual no nos ayuda a resolver los problemas, agudiza los problemas, no solo sociales, sino también económicos. Por lo tanto, hay que dar paso a una nueva forma de entender el manejo económico. Por eso hablo yo con claridad, firme y claro, demos paso a una flexibilización del capital. Insisto, ¿por qué no afectar, por ejemplo, la enorme concentración que existe en los mercados? Hay empresas monopólicas, oligopólicas, que están afectando la posibilidad de que medianas empresas intervengan en los mercados. Un par de cifras, tres grupos comerciales controlan el 91% del mercado de los productos alimentarios manufacturados. 3 cadenas comerciales, 3. Eso es una barbaridad. Una empresa controla el 62% del mercado de la carne. 2 empresas controlan el 76% del mercado de todos los productos de higiene personal. Y así es en casi todo el mercado. ¿Puede mencionar cuáles son estas empresas, economista Acosta? Bueno, yo creo que usted conoce las empresas. Estamos hablando en el caso de la carne, Stronaca. En el caso de las empresas de higiene personal también son altamente conocidos sus nombres, y lo mismo los 3 grandes centros comerciales, en donde otros está Supermaxi. Y usted puede seguir viendo la lista de la economía ecuatoriana en relación a la concentración en los mercados, y se va a encontrar con que son grupos económicos tremendamente poderosos que tienen enormes utilidades y que no necesariamente están ayudando a generar empleo ni a permitir que haya nuevos emprendimientos. ¿Y considera que el entorno legal es el que está permitiendo esto? El entorno legal no permite afectar a este tipo de empresas. Es cierto que tenemos por fin una ley para controlar el poder de mercado, pero esa ley no tiene los dientes suficientes para afectar esa concentración en el mercado financiero. 5 bancos
controlan el 65, casi el 70% de todo el negocio. Un solo banco controla una cuarta parte de todo el negocio. Eso no se da en los países considerados como desarrollados. Eso no sería posible ni permitible. Aquí tenemos que buscar mecanismos para que la pequeña y mediana empresa, cooperativas, asociaciones, comunidades puedan intervenir en el mercado y no estar bajo la sombra, la tutela, el dominio de estos grandes grupos oligopólicos. Finalmente, aunque usted ya se refirió parcialmente, economista Acosta, su punto de vista sobre estas políticas tan claras del gobierno en el sentido de apoyar los proyectos de explotación minera y petrolera en Ecuador. Bueno, el gobierno del presidente Moreno, a través de su ministro, fue categórico cuando dijo la minería va porque va. Eso quiere decir que va porque se va a atropellar la Constitución y la ley. Y estamos viendo lo que sucede en la provincia de La Suay. No se ha puesto todavía en marcha la prohibición de la población de Girón, del cantón Girón, a la actividad minera en Quimsacocha, en Loma Larga. Incluso eso debería haberse hecho realidad. Se sigue tratando de imponer la minería en Río Blanco, a pesar de que hay una sentencia judicial que paraliza esa actividad. Estamos viendo que el gobierno de Moreno no respeta la Constitución, no respeta la ley, y los empresarios reclaman seguridad jurídica. Hablemos de seguridad jurídica. Sí, señores, hablemos de seguridad jurídica, pero una seguridad jurídica integral. Si hay seguridad jurídica para los empresarios, debe haber seguridad jurídica para las comunidades, debe haber seguridad jurídica para los trabajadores y las trabajadoras, debe haber seguridad jurídica para los gobiernos seccionales, debe haber seguridad jurídica para el Estado ecuatoriano, que se respete la Constitución, que se respete la ley, y debe haber seguridad jurídica para la naturaleza. En nuestra Constitución, la naturaleza es sujeto de derechos, y eso se está irrespetando. Lo estamos viendo con el decreto 751 del presidente Moreno, expedido hace muy pocos días, que es una verdadera estafa. No es una tomadura del pelo, es una estafa. Cuando se habla de la ampliación de la zona intangible en 60,000 hectáreas, pero sin decirnos que se abre automáticamente la posibilidad de explotar petróleo en todo lo que es la zona de amortiguamiento de la zona intangible. Se amplía 60,000 hectáreas en una zona en donde no hay este rato explotación petrolera, y es una zona de pueblos contactados a los cuales no se les ha preguntado, no ha habido consulta previa a la nacionalidad guaraní donde está en ese territorio, y se abre la zona de amortiguamiento, esta franja de amortiguamiento de 10 kilómetros de ancho, que representan cerca de 400,000 hectáreas a la explotación petrolera. Eso es una estafa. Adicionalmente, se dice que en la consulta popular del 4 de febrero, los ecuatorianos solicitamos, pedimos, exigimos que se reduzca el tamaño de la explotación petrolera de 1,050 hectáreas a 300 hectáreas. Y bien sabemos que se están explotando cerca de 600 hectáreas en el bloque 31 y en el bloque 43, desde el 43 desde el ITP. Y el gobierno dice que se están explotando 47 hectáreas. ¿A quién quieren engañar? Y por último, la Constitución en su artículo 57 prohíbe toda actividad extractiva en zonas donde haya pueblos en aislamiento voluntario, pueblos no contactados, no solo en la zona intangible, no solo en esta franja de protección, esta franja de amortiguamiento, sino inclusive fuera. En ese sentido, estamos viendo que lo que más nos afecta a los ecuatorianos es el irrespeto sistemático a las instituciones, y todo en función de la acumulación del capital a favor de los grupos transnacionales. Finalmente, economista Acosta, para cerrar, un comentario suyo sobre las acciones de la justicia ecuatoriana en contra de altos cuadros del gobierno anterior, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado. Ya era hora. Por fin está comenzando a actuar la justicia ecuatoriana. Creo que esa es una de las mejores herencias del doctor Julio César Trujillo y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el nombramiento de la nueva fiscal Diana Salazar, a quien le deseo todo éxito, toda firmeza, en la medida que recuperemos espacios o que construyamos por primera vez en la historia nacional una justicia independiente y autónoma, podremos ir resolviendo los graves problemas del Ecuador. Yo creo que esa sería una de las mejores herencias que nos deja el trabajo de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el doctor Julio César Trujillo, a quien le recordaré siempre con mucho cariño y mucho afecto, y creo que esa es una de las tareas que tenemos pendientes los ecuatorianos. En Montecristi, en la Constituyente,
impulsamos un proceso de autonomía y de independencia de la justicia, que quedó trunco, porque el caudillo del siglo XXI, Rafael Correa, metió la mano en la justicia para así proteger todo este sistema de corrupción institucionalizado que está siendo este rato develado y que está siendo este rato combatido. Gracias al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, por habernos atendido.